Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar un día más. Agradecemos por su compañía. En este día vamos a meditar en un estudio que se llama Caminando por Fe, para lo cual quiero leer un texto que dice en la Escritura, en Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vuelvo a leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios nos dice en este texto que el justo vivirá por la fe. Y para explicar un poco esta experiencia de la fe en un cristiano, es importante ilustrar que la fe es como la vista espiritual, como los ojos espirituales a través de los cuales nosotros podemos ver a Dios. Son los ojos espirituales que nos permiten ver, que nos permiten contemplar, que nos permiten podernos darnos cuenta que Dios es real y que podemos tener una relación cerca, una relación estrecha con Él. Podemos escucharlo, podemos relacionarnos, pero ante todo la fe es un milagro en el corazón, es un milagro que Dios opera aquí en nuestro ser. En 1 de Pedro 1:23 la Biblia nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En ese texto la palabra de Dios nos dice que el cristiano, cuando experimente en su corazón, que el ser humano cuando experimente en su corazón ese renacimiento por la palabra, el ser humano es transformado a través de ese renacimiento. Aquí adentro es transformado en un ser que puede tener en su corazón aquellos ojos espirituales para poder ver a Dios. Es transformado para poder tener una relación con Dios. En su corazón, a través de ese renacimiento, se engendra una fe. Pero es importante entender y dejar bien claro que el objeto de fe de un cristiano, de un ser humano, siempre debe de estar puesto en Dios y solamente en Dios y nada más. Muchas veces las personas le dan una virtud solamente a la fe de una forma aislada, y no es así. La fe debe estar puesta y depositada en Dios. Por eso, como primer punto, yo quisiera en Romanos 10:11 hacer una lectura que dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en Dios, que cree en el Señor Jesucristo, no será avergonzado. En este texto lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de que la fe debe ser nuestra confianza en Él, en Dios, en nadie más, en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe ser en Él. Él debe ser el objeto de nuestra fe. La fe en sí misma no tiene ningún valor. Pero es importante hacer este énfasis, porque como cristianos nosotros debemos no solamente de cultivar, sino alimentar, fomentar, es decir, hacer que esa fe crezca, que esa fe perdure, que esa fe se arraigue cada vez más en Dios. ¿Por qué? Porque la fe va a ser la principal cosa que va a atacar a aquel enemigo de las almas a quien denominamos el diablo, a quien denominamos Satanás. Por ello es que cuando una persona quiere engendrar fe en su corazón, alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha tenido un encuentro, una relación cercana con Dios, y muchas veces quiere acercarse, yo he escuchado que la gente dice, es que no creo que Dios me pueda perdonar. Es decir, no tienen fe. Yo no creo que Dios pueda ayudarme porque yo he hecho cosas muy malas, yo he hecho esto, aquello, y no pueden tener fe en su corazón, y eso les afecta grandemente. ¿Por qué? Porque no pueden depositar su fe en el Señor Jesucristo. Otros, en cambio, tal vez al ver el mal ejemplo de algunos cristianos,
Dicen, yo no puedo tener fe porque mira, en esa iglesia hay muchas personas que no son sinceras, que no viven correctamente. Y de esa forma, Satanás está minando y confundiendo la fe de aquellos que deberían depositar su fe en Él. No solamente en esto, sino que muchas veces las personas dicen, es que yo no sé si Dios me va a poder sostener durante toda la vida. Y tienen desconfianza. ¿Por qué? Porque en su corazón no ha sido puesta o depositada esa fe. Y quiero hacer un énfasis muy especial porque la fe va a ser lo que Satanás más va a atacar en nuestra vida. Por eso en el libro de Hebreos hay un texto muy lindo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en el capítulo 11, la Biblia nos narra con lujo de detalle un texto que se pudiera llamar los héroes de la fe, en donde nos muestra características muy especiales que nos tomarían muchos días en estudiar y en meditar y descubrir cómo aquellos santos hombres, cómo aquellos hombres justos se sostuvieron en fe, muchas veces a pesar incluso de que las circunstancias fueron muy adversas. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron arduamente para cultivar su fe. Y vamos a meditar de ello un poquito más adelante. Como segundo punto, yo quiero que nosotros entendamos este pequeño paso. La Biblia nos dice en Romanos 10, versículo 14, así. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien nadie les predique? Cuán importante es que la palabra sea predicada, sea anunciada, sea transmitida para que la gente pueda desarrollar la fe. ¿Cómo oirán sin que nadie les predique? El versículo siguiente dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Son el Evangelio. Y aquí es importante hacer énfasis. No un nuevo Evangelio, no un Evangelio modernizado, sino el mismo Evangelio que predicó el Señor Jesucristo hace 2000 años y que hace 2000 años tuvo poder para cambiar vidas. Y después ha tenido a lo largo de los años el mismo poder transformador para ayudar, para cambiar y para asistir a todos aquellos que depositen su fe en el Señor Jesucristo. Ese evangelio debe ser predicado, ese evangelio debe ser anunciado, ese evangelio debe de ser transmitido. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? La escritura. Ese evangelio debe de llegar a las vidas, porque de ahí es de donde va a surgir esa fe. ¿Qué más podemos nosotros mencionar en cuanto a la fe? La Biblia nos dice en Romanos 1, versículo 17, que la fe es aquello a través de lo cual el justo va a vivir. La Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y para que nosotros entendamos un poquito de esto, de que el justo vivirá por la fe, yo solamente quiero hacer aquí un énfasis en aquel aspecto en el que la Biblia nos marca que los cristianos debemos de vivir toda nuestra caminata aquí en la tierra por fe. Toda nuestra caminata por fe. Primero, debe de ser engendrada la fe en nuestro corazón. Segundo, debemos mantener siempre el objeto de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Tercero, siempre tener presente que esa fe debe de ser predicada, anunciada, porque de esa forma recibimos y de esa forma otros conocerán. Pero ante todo,
viviremos. El justo vivirá por la fe. El justo a lo largo de su vida va a vivir por la fe. Y para que esa fe pueda surgir, para que esa fe pueda crecer, para que esa fe pueda afianzarse en su corazón, es muy importante entender que el cristiano debe de experimentar aquí en su corazón algo sobrenatural. Algo aquí en su corazón debe de experimentar. La palabra de Dios nos da dos definiciones para la palabra. La palabra, una definición es el término logos en sus escritos originales, otra es el término rema. Y lo que quiere decir a través de esas definiciones es que el logos es la escritura que nosotros leemos. Cuando usted toma una Biblia en sus manos y usted la lee, usted está leyendo el logos, que es la palabra escrita, las escrituras, la palabra de Dios que en su tiempo fue anunciada por profetas, por hombres, y que ha llegado hasta nuestros días. Pero hay otra cosa que se debe de engendrar en nuestro corazón, que es lo que con palabras originales se escribe rema. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está leyendo la escritura, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando usted está leyendo la Biblia, usted va a través de esa lectura a oír aquello que Dios le hable a su corazón. Usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va a escuchar cómo Dios le habla a su corazón. Por eso debemos aprender a oír a Dios. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios. La gente dice, yo no creo que Dios me pueda hablar así, pero sí, Dios sí habla de esa manera. Por eso es que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que la palabra de Dios es una palabra viva. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En un texto, el apóstol dijo también que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque esa palabra torna vida, se transforma en vida cuando nosotros, a través de la lectura, podemos escuchar la palabra de Dios. Y no solamente podemos escuchar, podemos meditar en ella y podemos escuchar aquellas cosas que Dios habla a nuestro corazón. Podemos escuchar aquellas cosas que Dios tiene para con nosotros. Y aquí es importante entender que la vida de un cristiano va a ser toda su vida para fe. Y en esa vida de fe, muchas cosas que Dios le pida, no vamos a entender a veces. Para ello quiero que leamos un texto en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, y veamos a un personaje en la Escritura. Génesis 12, capítulo 1 al 13. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En este texto de la Escritura, la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a Abraham que se fuera de donde vivía. Él vivía en un determinado lugar de Mesopotamia y de ahí Dios lo sacó. De ahí Dios lo llevó, dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este hombre llamado Abraham, tal vez no sabía dónde iba. En el libro de Hebreos, la Biblia nos dice que él no tenía ni idea a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y hago ese énfasis aquí porque el justo que vive por fe vive de esa manera, no sabe a dónde va. Es decir, y no es que no sabe a dónde va. Lo que el justo vive por la fe, lo que hace es tener confianza
en Dios. Lo que tiene es plena confianza en que Dios lo está dirigiendo con un determinado propósito. Cuando la palabra de Dios nos dice que el justo vive por fe, la Biblia nos dice que el justo aprende a depositar su confianza en un plan que Dios ha trazado. Y es lo lindo de la fe, porque en la fe no solamente aprendemos a conocer a Dios, sino aprendemos a entender que Dios tiene un plan muy especial para cada una de nuestras vidas. Hoy el ser humano no vive siguiendo el plan de Dios. Hoy las personas tal vez buscan una carrera, tal vez buscan éxito, tal vez buscan obtener una casa, una profesión y así lograr las vacaciones de sus sueños o aquellas metas terrenales. Y por eso la sociedad vive muchas veces de forma incierta desde el punto de vista que desconocen aquel plan de Dios para con su vida. La mayoría de la gente no piensa en que Dios tiene un plan para sus vidas. Pero es importante entender que Dios tiene un plan perfecto, un plan especial, el plan que Dios sabe que es el mejor para cada ser humano. Nosotros no lo conocemos. Dios trazó ese plan aún antes de que naciéramos, aún antes de que existiéramos en esta tierra. Dios ya había trazado un plan. Así como nosotros vemos esta historia de Abraham, que de pronto Dios se acerca a un lugar y le dice a Abraham: sal de este lugar y vete a tal lugar. Dios estaba poniendo en práctica un plan que ya de antemano había determinado para un hombre llamado Abraham. ¿Cuál fue el ejemplo que aprendemos de Abraham? Dice el libro de Hebreos que él obedeció, que él se fue siguiendo a Dios, escuchando sus indicaciones en cada uno de aquellas indicaciones o directrices que Dios le dio a lo largo de su vida. Y es por eso que es importante entender y hacer aquí este énfasis. El llamado de un cristiano es a seguir un plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y muchas veces el hecho de que nosotros no conozcamos el futuro no quiere decir de que Dios no siga con ese plan. Cuando nosotros desconocemos el futuro, nosotros muchas veces nos turbamos, nos confundimos cuando vemos que de pronto las cosas no salen como nosotros queremos, que las cosas siguen un rumbo diferente al que nosotros pensamos. Pero Dios tiene todo en un plan y Dios sabe que el plan que va a seguir para nuestras vidas es el mejor. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, decía el apóstol, no por vista. Por eso es que es importante que el cristiano se aferre a la palabra, porque la única forma en que va a desarrollar en su vida esa fe es a través de la palabra, a través de que escuche a Dios y a través de que su vida se alimente en fe por la palabra, no por vista. No físicamente, es decir, no observando las cosas, no solamente viendo aquello que nos rodea, sino que nuestro corazón esté arraigado a aquellos planes y propósitos de Dios. Santiago, capítulo 1, la Biblia nos dice en el versículo 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vuelvo a leer el versículo 3 y una parte del versículo 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, es decir, aquello que produce la fe, su obra completa, para que seáis perfectos. Cuán importante es que nosotros entendamos que el propósito de la fe es que podamos permanecer hasta que sean
formado en nosotros esa perfección. No una perfección absoluta, no una perfección total, sino hasta que sea formado en nosotros ese carácter. La Biblia nos dice que el cristiano experimenta pruebas y hemos estado viendo esa temática en estos días. Las diferentes pruebas que son cosas inesperadas que de pronto nos pueden venir. Y muchas veces esas pruebas pueden venir desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista a veces familiar, de los amigos o de diferentes circunstancias. Son situaciones tristes, son situaciones dolorosas que afectan nuestro corazón. Y no nos pasa solamente a un grupo de personas, le pasa a todas las personas, le pasa a todos los seres humanos. La diferencia de los cristianos es que podemos tener nuestra confianza en Dios. Y los cristianos no deberíamos quejarnos de aquello ni lamentarnos de aquello, porque el propósito de esa prueba no es para dañarnos. Dios a través de esa prueba quiere que aprendamos a dar gracias. ¿Por qué? Dios a través de aquellas pruebas quiere que aprendamos a decirle gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas. Las pruebas que Dios ha puesto en nuestras vidas no son para dañarnos, no son para destruirnos. Las pruebas que Dios ha puesto en nuestras vidas son para que nuestra fe se haga fuerte, para que nuestra fe se fortaleza, para que a través del proceso de las pruebas nuestra fe se arraigue en Dios. Repito, la prueba no es para derrotarnos. Las pruebas que Dios permite que pasen en nuestras vidas es para aprobarnos, para fortalecernos, para adiestrarnos en la vida espiritual, para que crezcamos en la vida espiritual. Leamos ese texto una vez más de Pedro. Es muy lindo, de Santiago. Santiago 1, 3, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia. ¿De dónde sale esa paciencia? De la prueba que experimenta nuestra fe. De ahí es de donde sale esa paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. El propósito de las pruebas que experimenta nuestra fe es producir una paciencia que va a forjar en nuestras vidas una perfección, pero no una perfección absoluta, no de que no vayamos a cometer errores, que vayamos a llegar tarde a algún lugar o que nos vayamos a levantar más tarde un determinado día. No, se refiere a una perfección espiritual, a una madurez, a un crecimiento, al fortalecimiento de nuestro carácter. Cuán importante es que nosotros entendamos eso. Cuán importante es que nosotros tengamos presente eso. Dios, en su infinita misericordia, lo que quiere es que nosotros, a través de estas pruebas, forjemos nuestro carácter. Y vamos a ser probados en todo momento. Vamos a tener pruebas de todo tipo. La caminata del cristiano es una caminata en fe. Y esa caminata en fe no quiere decir que va a ser una vida romántica, una vida como fantasiosa, una vida en la que uno vive en una burbuja y no experimenta pruebas. El cristiano, a lo largo de toda su vida, va a padecer luchas, adversidades. Podemos ver al Señor Jesús que en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra quedó solo, sus amigos lo abandonaron, fue traicionado con un beso por uno de sus colaboradores cercanos. Él pasó pruebas, él experimentó, pero la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y él vivió por fe. Y es el llamado que Dios quiere para cada uno de nosotros, que vivamos por fe y para fe. Es decir, que nuestra confianza plena esté depositada en el Señor Jesucristo. Cuán importante es entender eso. Cuán importante es entender y conocer aquella linda obra que Dios hace en nuestra vida. Primeramente, entender que la fe es un milagro de Dios en el corazón. Segundo, que esa fe preciosa que Dios ha obrado va a ser atacada, pero que tenemos
que afianzar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tercero, que esa fe debe ser predicada, que esa fe debe ser anunciada, porque a través de esa fe nosotros conocimos y ahora otros deben de conocer. Cuarto punto, que esa fe es la base del cristiano, que esa fe es con la que va a vivir y se va a sostener por toda la vida en pruebas, dificultades, adversidades, derrotas, luchas, caídas, adversidades, traiciones que pueda vivir o experimentar, y todo aquello que su vida pueda pasar. En esas circunstancias, lo único que lo va a sostener es su fe en Dios. Esa fe invisible, esa fe que no camina por vista, sino que camina como viendo al invisible, es lo único que le va a permitir conectarse con Dios. Entendiendo esto, que Dios ya tenía un plan de antemano para su vida. Entendiendo esto, que Dios ya tenía determinado un plan para cada una de nuestras vidas. Y cuando desarrollamos la fe, lo que hacemos es descubrir ese plan. Y entendiendo que todas aquellas pruebas que vivamos en esta tierra, todas aquellas dificultades, ya Dios las sabía que íbamos a vivir, ya Dios sabía que íbamos a pasar por estas pruebas, ya Dios sabía de antemano hace 10, hace 20, hace 30 años, aquellas adversidades que íbamos a pasar, aquellas luchas que íbamos a tener, aquellas incertidumbres, problemas, enfermedades, padecimientos, antes que naciéramos, Dios ya sabía lo que íbamos a vivir. Pero por eso Dios nos dejó este preciado regalo que es la fe. Dios nos dejó este preciado regalo, este santo regalo que es la fe, para que a través de ella podamos conectarnos con Él, podamos conectarnos a su palabra y a través de la palabra podamos alimentar nuestra vida para que nuestra fe, después de pasar por esas pruebas, pueda generar un hombre perfecto. ¿Perfecto en qué? Perfeccionado en su carácter, perfeccionado en su persona, perfeccionado en su madurez, perfeccionado en las pruebas. La Biblia nos dice que Dios perfeccionó al autor de la salvación a través de muchas aflicciones y tribulaciones. Y de esa manera Dios también va a perfeccionar nuestro carácter. Las pruebas en ningún momento son para derrotarnos. Las pruebas en ningún momento es para que nosotros flaqueemos y dudemos de Dios o dudemos de las cosas. Las pruebas son para que cada uno de nosotros entendamos que en esta caminata tenemos que tener una cosa en nuestro corazón: la fe santa que Dios pone milagrosamente en nuestro corazón y que podemos alimentarla y a través de la cual podemos crecer en la palabra santa de Dios, en las sagradas escrituras. Debemos de caminar y seguir caminando por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Que Dios nos bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad.